Paz de Cristo, mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Vamos a continuar con nuestra serie Superando la Crisis. El tema que nos convoca el día de hoy se titula La Iglesia y la Consistencia. Nuestra base bíblica se encuentra en Efesios capítulo 4, versos 17 y 18. No sin antes vamos a presentar una danza por parte del equipo de danza de aquí de la célula, número 10 aquí en Somerton. Y también vamos a hacer una oración para que todo esto sea para honra y gloria de nuestro Señor, y después estaremos desarrollando el tema. Bueno, vamos a empezar con la oración. Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que nos has traído, Señor, a través, Padre mío, de lo que es la consistencia en la iglesia, Señor, de lo que tiene que ver el ser cristiano, Señor, lo que tiene que ver con ser un hijo tuyo, Señor, literalmente, Padre. Te agradecemos, Señor, el que tú nos hayas guardado, nos hayas bendecido durante toda esta semana, Señor. Bendice a las personas, Padre, que no tienen un trabajo, Señor, provéeles uno. Bendice, Padre mío, con salud al que no la tiene, Padre mío, al que está en una cama, Señor. Te suplicamos por esa persona, Señor, por sus familias, Señor, que están sufriendo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pido, Señor, por todos quienes escuchen esta prédica, Padre mío, y vean, Padre mío, lo que hacemos en la iglesia, Señor, para ti, la danza, Padre mío, la palabra, en fin, todo esto, Señor, que al final de cuentas es para tu gloria y tu honra. Lo hacemos, Señor, de todo nuestro corazón, Dios mío. Bendice a cada hermano, Señor, a cada hermana. Bendice, Padre mío, a todas las personas, como te digo, que nos sigan, Padre mío, y que nos estén mirando, Señor, a través de estos medios electrónicos, Señor, que has provisto para este tiempo, Señor, tan difícil, Señor, en el que no podemos reunirnos, Señor. Gracias, Dios, te bendecimos, te honramos, Padre. Amén. Después de esto, hermanos, vamos a disfrutar de esta danza y en un momento continuamos. Dios los bendiga. Breaking through
Paz de Cristo, mis hermanos. Bueno, ya nos deleitamos con esta bella danza. Ahora vamos a continuar con la palabra. Les decía yo, el título de este tema se titula La Iglesia y la Consistencia. Esto, como les decía, ¿verdad?, en la introducción, cuando oramos, tiene que ver mucho con el carácter del cristiano, con el ser, ¿verdad?, verdaderamente un cristiano, con el ser verdaderamente una persona, ¿verdad?, que honra a Dios, no nada más de palabras, sino con sus hechos. Para eso vamos a leer en Efesios 4, del 17 al 18. Aquí ya lo tengo listo. A la letra dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Efeso, a los efesios, ¿verdad?, en la cual está diciendo, ¿verdad?, que como nuevos creyentes, como la nueva vida en Cristo que ellos tenían, ¿verdad?, deberían de ser, ¿verdad?, personas que tuvieran una consistencia. ¿Qué quiere decir la palabra consistencia, verdad? En el diccionario dice que es la calidad de la materia que resiste sin romperse ni deformarse. Otra parte dice calidad de lo que es estable, coherente y no desaparece fácilmente. ¿Qué quiere decir? Cuando en pocas palabras es algo de calidad, es algo que tiene convicción, que ¿verdad?, aplicado a la vida, ¿verdad?, de cada persona, es algo que se llama convicción. Cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, quiénes somos en Cristo, nosotros sabemos y tenemos la plena fe de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Ciertamente el expositor del tema nos da 3 puntos, ¿verdad?, importantes. El primero es ser estable, y se implica ser constante en la verdad que es Jesucristo. Pablo está preocupado porque algunos de los miembros de la iglesia han perdido el sentido de hacer el bien y se han entregado al vicio y a toda suerte de impurezas y avaricias. En Efesios 4, 19, aquí mismo, en esta misma parte del capítulo 4, 19, dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué quiere decir, verdad, Pablo aquí a los efesios? Les está diciendo que después de haber conocido a Cristo, vuelven atrás, vuelven, verdad, a cometer las mismas situaciones que vivieron antes. Ciertamente el enemigo de nuestras almas, el enemigo de nuestra vida, no quiere que nos vaya bien. Él quiere vernos siempre en problemas, quiere vernos siempre en situaciones complicadas, porque muchas veces, ¿verdad?, pensamos, no, es pasarla bien, la vida se va a ir, ¿verdad? Ciertamente hay razón en eso, y es mejor vivirla, ¿verdad? Es mejor disfrutarla, es mejor, entre comillas, ¿verdad?, el disfrute. Entendamos algo, nuestra vida ciertamente es pasajera, pero algo también es cierto: nuestra vida no nos pertenece a nosotros. La vida es un préstamo de parte de Dios. Lo único que tenemos con nosotros es nuestra alma. Ciertamente cuando una persona muere, siempre lo he dicho, ¿verdad?, estamos hechos de espíritu, alma y cuerpo. Cuando la persona muere, el cuerpo queda sin vida. ¿Qué era lo que lo hacía moverse? El espíritu de vida que Dios le dio, el soplo de vida. La persona cuando está tendida ahí, ¿verdad?, usted la puede pellizcar, le puede dar una patada, algo, moverla, hablarle. No va a sentir dolor, no va a sentir nada, porque lo que está haciendo es únicamente golpear una masa de tierra que tenía forma. Dice el Señor que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, pero del polvo de la tierra, así como Adán fue hecho. Esa es la estructura de uno. Han sacado cuentas, ¿verdad?, científicos, ¿verdad?, hablando de lo que es el valor del cuerpo, lo que vale este cuerpo, ¿verdad?, ya cuando es desintegrado en su parte más mínima, cuando es vuelto ceniza. Analizan, ¿verdad?, los componentes químicos que el cuerpo tiene
y han sacado unas cuentas, no, pues de hierro tanto, de fósforo tanto, de esto tanto. El chiste está de que el cuerpo así en total no llega ni a $10. Lo que es el puño de tierra que queda del ser humano. ¿Qué es lo que tiene valor entonces? El alma. Ciertamente dice el Señor, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿por qué es importante guardar nuestra vida como cristianos? Para no pecar delante de Dios, para ser exactamente, como dice la palabra aquí, ser estable. Tener estabilidad. ¿Qué es tener estabilidad, verdad? Es como un barco, verdad, que a pesar de las tormentas, a pesar de las situaciones que esté viviendo, ese barco va navegando y va rompiendo las olas, verdad, y va andando, no se detiene, va andando, verdad, y nunca se va a poner en una posición en la que una ola lo aplaste. Ciertamente la vida del cristiano es algo parecido, pero démosle el control a Cristo, porque recordemos una cosa, nosotros, dice la palabra del Señor, que estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros no le entregamos la vida a Cristo. Cristo nos encontró a nosotros. Cristo te está llamando a ti el día de hoy. Jesucristo está diciendo, no sé cómo te llames, ¿verdad? Si eres parte del grupo de la célula, yo conozco a mis hermanos, conozco nuestras visitas, pero si hay personas que no conocen de Cristo, el Señor está llamándote. El Señor quiere salvar tu alma. Así que, continuando con el tema, sin desviarnos mucho, Pablo le estaba exhortando a la iglesia que aprendieran a vivir su nueva forma en Cristo, su nueva forma de vida. Los efesios habían aceptado a Cristo, ¿verdad? Pero de repente nos dijeron, no, ¿sabes qué? Pues como que se me hace puro cuento, y ¿verdad? Y decidieron dar pasos para atrás. Ciertamente vinieron problemas, vinieron situaciones, entonces también el enemigo toma provecho ahí. Porque dice la palabra de Dios que cuando una persona es libre de todas sus situaciones, ¿verdad? Hablando espiritualmente, los demonios que habían ahí o lo que estuvo oprimiendo a esa persona y se fueron, ¿verdad? Y dice que andan en lugares secos. Entonces, si esa persona se vuelve atrás, dice la palabra del Señor, que ese espíritu malo vuelve a la persona y dice que trae consigo 7 espíritus peores, y dice que la condición de esa persona va a ser mucho peor que antes. Entonces, eso es muy complicado, hermanos, y es muy peligroso, el dar pasos para atrás. El dar pasos para atrás es muerte. Recuerden lo que dijo Pablo, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia, hablando de una vida cristiana. Entonces, si una persona no es Cristo, ¿qué va a ser la muerte? Perdición eterna, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Ciertamente yo sé que hay personas que no creen esto, pero si estás vivo, tienes un alma, un espíritu y un cuerpo. El espíritu de vida Dios te lo dio. Cuando muere la persona se va a ir eso, porque Dios lo toma. El cuerpo es tierra, poco menos de $10 vale. El alma, ¿a dónde va el alma? Esa que tenía el sentimiento, lo que conectaba el espíritu y el cuerpo, ¿a dónde va? Dios puso eternidad en el hombre, lo creamos o no. Dios puso eternidad en el ser humano. Así que, mi amigo, mi hermano en Cristo, arrepintámonos de nuestros pecados y busquemos a Dios. Me involucro, porque mientras estemos también en este cuerpo vamos a batallar, pero más sin embargo nuestras batallas van a ser diferentes porque tenemos a Cristo de nuestro lado. El Señor llevó nuestros pecados, nuestras aflicciones, nuestras dolencias, todo lo llevó en la cruz del Calvario y lo pagó. Es lo que dice la palabra, y eso es lo que le trae al cristiano o al nuevo cristiano estabilidad. Así se llama: ser estable, ser coherente, ser conciso, creer a ojo cerrado. ¿Por qué? Porque este mundo dice Dios no existe, o yo soy agnóstico, o yo soy ateo, yo soy, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver contra esta Biblia, contra lo que dice la palabra de Dios, son todo menos lo que dice la palabra. Así que ciertamente va a haber un punto en el que vamos a creer tal vez, pero esperamos si no sea demasiado tarde. La palabra está llegando a tiempo. Si estás vivo, el toque de vida está en tu corazón. El palpitar del corazón no se ha parado, hay esperanza. Tócate el pecho y analiza, si está ese toque de Dios todavía ahí, hay esperanza. El siguiente punto es
ser sólido. ¿Qué quiere decir? Es algo que se solidifica, es algo, ¿verdad?, que agarra una forma dura, fuerte, que no se derrite tan fácilmente. Vemos, por ejemplo, ahorita con esto del calentamiento global, ¿verdad?, como allá esos témpanos de hielo que estuvieron fijos durante mucho tiempo, con la calor se empiezan a derretir. De su estado sólido pasan a ser líquido, inundando el mar, subiendo el nivel del mar. Bueno, eso ya es otro asunto ahí. Pero lo que Dios habla es acerca de nuestra consistencia. Volvemos a la consistencia, ¿verdad? La consistencia hace a lo sólido. La unión de las partículas, la unión de las moléculas hace que se solidifique algo, como el cemento, como, ¿verdad?, las estructuras grandes, ¿verdad?, que soportan pesos bastante elevados, ¿verdad? Veo esas estructuras en los puentes, en los edificios, ¿verdad?, que son sólidas, ¿verdad?, y que nada más de repente hay un temblor y se mueven poquito, pero no se caen, ¿verdad? Eso es ser algo sólido, ¿verdad? Entonces, aquí en Efesios 4, 23 y 24, nos da aquí el apóstol Pablo de cómo les estaba hablando a los nuevos creyentes. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente, acá, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovados, dice, en el espíritu de vuestra mente. La mente, hermanos, es la capacidad cognitiva con la que aprendemos, con la que juzgamos, con la que tomamos decisiones, con todo eso. Entonces, cuando renovamos nuestra mente en el Espíritu Santo de Dios, el Señor empieza a bendecirnos. ¿Por qué? Porque nuestro actuar es diferente. Ya no vamos a actuar de la misma forma como actuábamos antes. Ya no vamos a tomar las mismas salidas que teníamos antes. Ahora vamos a, si tengo un problema, ¿qué me dice la Biblia? Dobla tus rodillas, ora, habla con Dios en lo secreto y Él te va a recompensar en público. ¿Qué es lo que hace el Señor, verdad? Dice, te da consejo, dice: dobla tus rodillas, vete a un lugar oculto en tu casa, enciérrate si es necesario, ora ahí en lo secreto, donde nadie te escuche, solo Dios. Cierra tus ojos, cierra tu puerta, dobla tus rodillas, habla con Dios. Es lo que dice la palabra. De esa forma se arreglan los problemas. De esa forma la opresión que el enemigo pone sobre tu familia, sobre ti mismo, sea en tu trabajo, en tu vecindario, en tu vida personal, en tantas cosas que están pasando, Dios tiene la solución. Es triste ver personas oprimidas con desánimo grave, a punto de suicidio. La famosa depresión está de moda, llevándose a miles de personas al suicidio y como consecuente al infierno, porque la palabra dice, ¿verdad?, que eso es pecado. Nosotros no podemos quitarle la vida a nadie. Ay, dice la palabra de aquellos, ¿verdad?, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Oh, pues dejó de sufrir. Mentira del enemigo. Esa persona se va al infierno de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Es necesario que hablemos esto. Mucha gente se está perdiendo, muchas personas se están perdiendo por la ignorancia, por los tipos de religión que están viviendo. Muchas personas no quieren oír esta palabra, no quieren entender esta palabra, no quieren escuchar esta palabra. ¿Por qué? Porque dicen: si yo hago eso, ya no voy a poder hacer aquello. Hay una atadura ahí. Si yo hago esto, ya no puedo. Pero en el fondo de esas personas entienden que hay algo espiritual. Curiosamente, muchas personas buscan, siempre lo he dicho, la hechicería, la brujería. Van a que le lean las cartas, van a que le lean la mano. Están enfermos o tienen un problema, van con el brujo. Están decepcionados o alguien, ¿verdad?, hirió su corazón, ¿verdad? Ahí van con los amarres, hasta en el Facebook, en las revistas, ¿verdad? Salen las personas, los brujos, los hechiceros, anunciándose como si fueran la solución a los problemas. En realidad son atajos. ¿Por qué? Porque poca gente quiere hacer caso a la palabra. Ciertamente eso es una verdad. Muchas personas prefieren ir a pagar algo rápido cuando en realidad todo está pagado.
Todo está pagado. El precio de tu libertad lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. El precio de tu enfermedad lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. El precio de tu vida entera lo llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Por nadie más tenemos salvación, dice la palabra. Ciertamente Él llevó, dice, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. En la cruz del Calvario el Señor llevó todo. Dice la palabra del Señor, poquito antes, aquí en Efesios capítulo 4, que nosotros debemos de vivir en unidad, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ciertamente, hermanos, lo primero que Dios trae a tu vida es paz. Hay personas que toman infinidad de medicamentos para poder dormir. Se tienen que alcoholizar para poder dormir. Tienen que consumir droga para poder dormir. Es terrible la situación de muchas personas que no tienen paz en su corazón. Y lo primero que trae Dios a tu vida es paz. Es algo que no entendemos, porque ciertamente vivimos los mismos problemas que mucha gente a nuestro alrededor. Sea de dinero, de problemas económicos, sean problemas de salud, sean cualquier tipo de problema, pero más sin embargo, es esa paz que Dios da en medio de esa tormenta. Es ese barco que va navegando en ese rumbo, caminando, ¿verdad? No sin rumbo, sí tenemos un rumbo, porque el que maneja el barco es Jesucristo. Los vientos son fuertes, pero en medio de esa tormenta está Jesucristo. Recordemos el pasaje cuando el Señor descansaba, dormía, y los discípulos en una marejada ahí estaban batallando con la nave que llevaban, el barco, ¿verdad? Y qué era lo que decía el Señor, ¿verdad? Hombres de poca fe, ¿verdad? El Señor se para, reprende al viento. Pero más sin embargo hay situaciones tan complicadas como esta. El coronavirus se ha tornado una tormenta. Y aparentemente el Señor duerme, no duerme. Él está esperando que le busquemos, que tengamos fe, como le dijo a sus discípulos. En medio de esa tormenta, en medio de esas calenturas que dicen que se siente cuando están en el coronavirus, está activo en el cuerpo, ese virus está, ¿verdad?, calando los pulmones, llenándolos de flemas, dejando 2 puntitos apenas tipo de aguja para poder respirar. La oxigenación baja al máximo. La persona se siente morir, asfixiada. Es momento de clamar a Cristo. No hay tiempo de espera. En ese momento es el mejor momento para buscar a Cristo. Y si no tienes enfermedad y no te has enfermado, gloria a Dios, búscalo. No sea que te enfermes y no podamos ni hablar siquiera con Él. Es más, ni con nuestra familia podremos hablar. A lo que he sabido, se les encierra en un cuarto aislados. Muere la persona, es una muerte solitaria. Nadie está a tu lado. No hay una mano que apretar, tal vez, quien esté a tu lado. Si tu hijo, tu esposa, no va a haber nadie. Te digo, lo primero que trae Jesucristo es paz. Dice, un cuerpo, dice, un espíritu. Un cuerpo y un espíritu, dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Ser cristianos, ser hijos de Dios. Tenemos esa vocación de servicio a Dios. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, óiganlo bien, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El Señor es así, es uno, es una fe, es un bautismo, es Padre de todos, por todo, de todo y para todos. Ciertamente, hermanos, estamos viviendo en estos tiempos difíciles y el Señor quiere que tengamos un carácter sólido, no blando, no derretible, no de cera, que es al calor de la situación se derrita la fe. Tenemos que tener esas consistencias fuertes. He oído que esos témpanos que se están derritiendo en el polo norte y sur habían estado, según los científicos, millones de años. ¿Y cómo es posible de que esa consistencia haya bajado al grado de que se estén derritiendo? Ciertamente pasa lo mismo con muchos cristianos que han sido viejos en el Evangelio, han dado pasos para atrás. Yo conozco familia, hijos de pastores, hijos de líderes de iglesias. Allá en el sur donde andaba yo, conozco a muchos
sus abuelos, sus padres sirvieron al Señor. ¿Y qué pasó con ellos? Lo mismo que pasó en Josué 21, 22, hablamos ahí. Habla la palabra de que Dios trajo paz a muchos durante el tiempo que Josué vivió. Venció a sus enemigos Josué. Pero de ahí vinieron sus hijos de Josué, vinieron los hijos de los hijos de ellos. Y dice la palabra poquito más adelante. Y vino y surgió una generación que no conoció a Jehová. Triste. O que no siguió a Jehová. Vemos los casos de los reyes. Después de David, casi todos fallaron. A excepción de 2 o 3 tal vez, que intentaron, pero sin embargo, es necesario tener una consistencia, una solidez para que eso no nos pase, sea con nuestra vida personal y con nuestros hijos, que ellos tengan un legado perfecto de lo que Dios hace en el ser humano. El último punto tiene que ver, dice, ser duradero. Permanecer en el mover del Espíritu Santo nos hace duraderos. El apóstol Pablo revela a la iglesia que cada uno de nosotros ha recibido el don de la medida en que Cristo ha tenido a bien otorgarnos. Dice, repartió dones a los seres humanos a fin de llenar con su presencia el universo. Aquí mismo en Efesios 4, del 7 al 10, dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo, a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué era lo que había en el hombre? Cautiverio. Había ataduras. A la misma cautividad, dice la palabra, que él la apresó, la llevó cautiva. Es lo que dice la palabra. Dice, y dio dones a los hombres. Cuando el hombre es liberado, cuando el hombre es limpiada, su casa interna, este cuerpo, ¿verdad? Ciertamente es templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Cuando el cuerpo es limpiado y su mente empieza a ser renovada con la palabra del Señor, ¿qué es lo que trae el Señor? Trae dones. Tú tienes muchos dones. Dios te dio algo para dar. Dios te dio muchas cosas para dar. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Eso es cuando el Señor murió, ¿verdad? Y estuvo 3 días, dice la palabra, en el corazón de la tierra. Ciertamente, el Señor se ocupó de todo cuando Él vino a morir en la cruz del Calvario y nos dejó un legado de vida. Sin pecado, batalló con las mismas cosas, batalló con las mismas situaciones. Dice la palabra que nació de una virgen, la Virgen María, ¿verdad? Una mujer, ¿verdad? Que fue santa y es santa, pero no para ser honrada. Hay muchos santos, Pedro, Juan, muchos de los apóstoles del Señor, pero ninguno de ellos es digno de recibir la gloria y la honra que el Señor se merece. Lo que vino a dejarnos es vida. Es un ejemplo de vida, en el cual nos enseñó que siendo hijo, siendo, ¿verdad?, teniendo su mamá, ¿verdad?, cómo Él vivió su vida, cómo Él se manejó en su vida. Tenía los mismos problemas que tenemos nosotros, pero sin pecado. Él no pecó. Aunque mucha gente perversa se atreve a decir lo contrario. He oído documentales y he visto documentales blasfemos acerca de lo que la palabra, de lo que niegan acerca del Señor. Y todo es para demeritar el cristianismo. Ciertamente, hermanos, dice la palabra en esto. Dice, el que descendió del mismo de que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El Señor, dice la palabra, que la tierra está llena de su gloria. Él llena todo, Él llena tu corazón. Tienes vacíos, Él está ahí. Él puede llenar ese vacío. ¿Cuál es el vacío? No sé. El Señor sí lo sabe. Es más, puede que ni tú ni yo sepamos cuáles son los vacíos que hay. Pero el Señor quiere llenarlos con su presencia, con su amor, te quiere dar dones. Pero más que todas las cosas, quiere salvar tu alma. Eso es lo que el Señor más quiere. El Señor quiere salvar
el alma de cada persona. Vamos a leer Romanos capítulo 8, verso 14 al 16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor nos está diciendo, ¿verdad?, que si Él es nuestro papá, nosotros debemos seguir sus pisadas. El Señor sufrió desprecio, sufrió azotes, sufrió tantas cosas. Ciertamente nosotros a veces también batallamos, también sufrimos de la burla, sufrimos de tantas cosas. Ay, sí, muy cristianos, ay, sí esto, ay, sí aquello. Y mucha gente le tiene miedo más a eso que a lo que puede venir después de la muerte. Es triste darle prioridad a lo que no se le debería de dar. Pero ciertamente es mejor mantenernos, como dice aquí el expositor, en estabilidad con Dios, en un carácter sólido para con Dios y en una vida duradera en Cristo. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga, nos reciba, nos levante. Dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos, el Señor nos levantará. Búrlese quien se burle, el Señor viene, Cristo viene. Los tiempos se están marcando. Esto que está pasando no volverá a ser las cosas normales. Ya esto dio un paso hacia adelante, lo creas o no, vienen cosas difíciles todavía. Y es tiempo de alistar nuestra vida para con Dios y tener ese carácter como el carácter de Cristo. Así que, hermanos, seamos una iglesia consistente, seamos una iglesia firme, que vivamos la palabra, que seamos ejemplo a otros. Y si tú no conoces de Cristo y tienes ganas de buscar a Cristo, búscalo, es tiempo. Si tu corazón está latiendo, como te lo dije, es tiempo. Si tú respiras todavía y tienes aire en tus pulmones y estás sano, saludable, dale gracias y vuélvete con todo tu corazón a Él. Y ciertamente Él no se olvidará de ti. Esa es la pequeña enseñanza para este día de célula, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Dios bendiga las visitas. Dios bendiga a todos quienes están mirando este video. Y una cosa sí te digo, busca a Jesucristo. Él es la respuesta. Jesucristo es la respuesta para todo lo que puedas tener o traer. La paz de Cristo contigo, conmigo y con todos quienes hayan escuchado este video. Dios los bendiga. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo